Cordial saludo, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el canal. Para hoy hablaremos acerca de la educación multicultural e intercultural. Realizaremos una aproximación conceptual acerca de la diversidad educativa, sus características, sus principios y cómo éstas, por supuesto, se desenvuelven dentro y fuera de las instituciones educativas. Bien, primero debemos decir que la etnoeducación es un concepto que se divide en dos. Etno hace referencia a la etnia, a la cultura a la que las personas pertenecen. Y ya la educación, pues, será el proceso de enseñanza al cual se someten estas etnias. Para ello, el objetivo de de la etnoeducación es la aprehensión de su cultura junto con el respeto de su lengua y su cosmovisión, es decir, dar a conocer a estos estudiantes parte del mundo occidental, parte de cómo se está desarrollando la sociedad hoy día, formarlos íntegramente, teniendo en cuenta lo afectivo, lo social y lo cognitivo, respetando su lengua, que será parte de su cultura, la forma como ellos se expresan y su cosmovisión, es decir, su pensamiento en cuanto a la apropiación de su cultura, en cuanto a la apropiación de su cultura y la cultura totalmente desconocida, la cultura enajenada. Bien, a partir de esto, pues la educación propicia la inclusión cultural y busca interpretar la realidad en América Latina. Esto porque si bien la educación marca un momento histórico como institución y como pensamiento en la política, debido a que en muchos países desde la conquista de Iberoamérica, no se da esta inclusión cultural, no se respetan a las minorías. En el caso de Colombia, nosotros contamos con mucha diversidad cultural. Somos reconocidos por la Constitución colombiana como un estado pluricultural, pluriétnico y multicultural. Ante esto, pues somos, en su mayoría, hay mestizos y blancos, seguido de la población indígena, la población raizal, la población palenquera, la población y la población afrocolombiana y por último, las comunidades rom o mal llamados gitanos. Siempre esta educación se ha impedido en las escuelas, en las instituciones educativas, gracias a la sociedad hegemónica, que esta sociedad hegemónica categoriza la educación como una perspectiva de esta marginal. Y a lo que se hace referencia la palabra marginal es a menospreciada, segregada, discriminada por todos estos procesos educativos, porque no se tiene en cuenta la cultura y porque realmente se están perdiendo los valores, se está perdiendo la identidad como país, como nación, en el caso de Colombia, al no tener en cuenta todas estas culturas que enriquecen nuestra identidad. El hombre debe ser un ser de sentimientos, debe tener cultura, dignidad y diferencia. Y no solo hablamos de cultura como una serie de conocimientos, también dados por la academia, por supuesto, sino a ese conjunto de saberes experienciales que se tienen a través de esas vivencias, de ese acercamiento con el contexto, de tener en cuenta esos aprendizajes, esos saberes que se tiene en la cultura, bien sea la cultura mestiza o en esas relaciones interculturales entre cada una de las comunidades. A lo largo de esta oportunidad, no solo de esta presentación, contaremos con más videos profundizando en el tema. Ahora, la educación, como bien, como bien se conoce, hace parte también de las etnias, como lo mencionamos en un principio. Por lo tanto, en su mayoría, pues aquí las comunidades indígenas, que son las, después de los mestizos y los blancos en Colombia, son los que tienen mayor, pues no mayor prioridad, pero sí mayor población con respecto a las demás culturas, son los encargados junto con el Estado de dar cuenta de esa etnoeducación, de desarrollar esos procesos etnoeducativos, con la diferencia que el Estado lo realiza de forma individual, es decir, con cada uno de los individuos.
mientras en las comunidades indígenas se busca es establecer un proyecto de vida que permita construir comunidad, por lo que, por lo que el Estado y las comunidades indígenas siempre están en un constante diálogo, en una constante conciliación para sentar sus objetivos, dado que el Estado en su carácter individualizador muchas veces hace que esta persona cambie sus comportamientos y su cosmovisión, demeritando todo lo que sabe y todo lo que conoce acerca de las comunidades indígenas, a tal punto de apropiarse de la cultura occidental, dejando de lado su cultura propia, todo, todo lo con lo que creció, con lo que convivió y demeritando todos estos saberes. Mientras que las comunidades indígenas en este objetivo de consolidar la etnoeducación como un proyecto de vida en comunidad, busca establecer una relación equitativa en la cual se den a conocer los saberes con los cuales se cuentan estos grupos étnicos y realizar una relación de igualdad, de equidad con los conocimientos que aporta el mundo occidental. Es decir, no dejarlo de lado, no desconocerlo, pero tampoco priorizarlo sobre su cultura, sobre su razón de ser. Algo para resaltar en esta etnoeducación, es la autonomía con la que cuentan los indígenas y los afrocolombianos, ¿sí? Que son un grupo minoritario, una cultura minoritaria en Colombia, para poder llevar a cabo su proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos cuentan con una cultura propia, que está totalmente desarraigada de las costumbres occidentales, es decir, que en su mayoría son mestizos y blancos, por lo que cuentan con una lengua, una raza, tradiciones y costumbres totalmente diferentes. Lo que nos hace distinguir esto es su lengua. Muchas veces los indígenas, por sus creencias, por su lengua y por su raza, sufren de segregación, discriminación y violencia física en el aula. Por el solo hecho de ser indígenas o hecho de ser afrocolombianos, son menospreciados y en su proceso de enseñanza y aprendizaje los docentes resumen, ¿sí? Resumen o justifican su incompetencia muchas veces aludiendo al origen y a la procedencia de estos. Por ejemplo, no, entonces, como usted es indígena, se le dificulta las matemáticas, no sabe expresarse en la lengua, en el español como lengua reconocida, como idioma oficial, producto de la conquista, por supuesto. En, en Colombia nosotros no entendemos su lengua y usted tiene que aprender. Y eso es lo que connota esta etnoeducación. ¿Por qué? Porque la etnoeducación, si bien busca que se establezcan una relación de calidad en las aulas, respetando cada una de sus tradiciones y sus costumbres. Otro claro ejemplo es la religión, porque ellos tienen una religión propia, la cual se debe respetar, se debe comprender. Y aquí nosotros, si bien nos vamos a los extremos, o somos laicos, o somos católicos, todo esto impuesto por la conquista, cabe resaltar, no respetamos la diversidad. No sabemos que ellos de pronto adoran al dios sol, que ellos tienen otros entes supremos, la lluvia, la naturaleza, porque hay que destacar que ellos son uno con la naturaleza y y confían fielmente en la naturaleza como ese ser supremo que les provee todo y que y que les hace mejorar en su desarrollo de enseñanza y aprendizaje en la educación. Además de esto, la educación es un servicio público en el cual se deben brindar a los grupos étnicos esta educación pertinente y adecuada, respetando su cultura en general, atendiendo a los valores, tradiciones y todos los actos que denotan su cultura, que hacen de esta cultura un carácter simbólico y representativo como nación. En Colombia existe algo que se llama la OTI, que es el ordenamiento territorial indígena, que busca que estas comunidades tengan una educación diferenciada, centrada en su proyecto de vida y tradiciones.
Debemos tener en cuenta que esta educación diferenciada no quiere decir que sea exclusiva, pero tampoco sea segregada como lo hacen los docentes en la mayoría, siempre respetando las diferencias. Cabe reconocer que esta etnoeducación se trataba era de homogenizar la cultura, que en ese acto de, entre comillas, educar a la persona diferente, oponía siempre los intereses de las minorías sobre sobre los de la mayoría, es decir, se hacía todo lo que la mayoría quisiera. Esto contribuía con la homogenización de la cultura, porque si había algo era que si algo destaca la educación en el caso de Colombia es el irrespeto. Siempre se propicia el respeto de la mayoría, no se reconoce la diferencia y realmente no hay una igualdad. Como dato importante, debemos destacar que en el año 1886, en la Constitución que regía antes nuestra nación, de 1991, de nuestra actual Carta Magna, es que se desconocía la diversidad cultural y se pretendía civilizar a los indígenas con el catolicismo, erradicando cualquier manifestación o cualquier parte simbólica, actividades simbólicas y significativas en nuestro país, de forma que todo fuera una cultura homogénea, representada ante el mundo. La etnoeducación también busca que estas comunidades se relacionen fuera de su cultura, es decir, que establezcan una relación intercultural. Cuando hablamos de relación intercultural es poder establecer relaciones entre otras culturas. En la práctica, por ejemplo, cuando un indígena se relaciona con una persona de la comunidad afrocolombiana, cuando un afrocolombiano se relaciona con una persona mestiza. Es decir, no solo reconocerlos, sino también ni tampoco apropiarnos de su cultura, pero sí tener en cuenta ciertos comportamientos o ciertas acciones que nos permitan enriquecer la nuestra y establecer relaciones de armonía. La educación tiene tres principios, porque pues si bien estas culturas minoritarias en Colombia tienen aparte de su raza, su lengua, que es lo que mayor los identifica, son muy diferenciadas con respecto a la mayoría. Busca una educación monolingüe, es decir, con una sola lengua, bilingüe y multilingüe. Y esto porque en las aulas nosotros vemos inglés y el inglés pues ya es una lengua invasora, por así decirlo, y se enseña para que nosotros vayamos hacia otros países extranjeros a vivir el llamado sueño americano o a tratar a través de la migración de establecer una cosmovisión totalmente diferente y progresar, dejando de lado todas las lenguas indígenas y el conocimiento que apremia y que es muy importante de cada uno de los grupos culturales. Por eso decimos que es monolingüe en el caso del español, que es bilingüe, el español junto con la lengua propia de esta cultura, y multilingüe, que ya incluye la formación de una lengua extranjera, de la segunda lengua oficial para ellos, desde su perspectiva, que sería el español, y su propia lengua. Ante esto, la educación también busca la reivindicación de derechos, es decir, que no solo se apropie de la cultura, ni que éstas se reconozcan a sí mismas, sino que no se vulneren sus derechos, puesto que en la mayoría del tiempo, con el paso de los años, sus derechos se han visto atropellados, menospreciados y vulnerados por el sistema político colombiano. También buscamos la preservación de la cultura, que bien será el reconocimiento a las minorías a través del respeto por la diferencia, y que esta preservación de la cultura se busca, ¿por qué? Porque en el afán por homogenizar a Colombia, a una población que sea totalmente, entre comillas, laica, no se, no se tiene en cuenta los intereses de las minorías, así como lo hablábamos en un principio. Entonces, en esta preservación de la cultura, lo que se busca es que con el paso de los años, tal como lo hicieron los ancestros de estas comunidades afrocolombianos, rom, indígenas, raizales.
y palenqueros se continúe dejando ese legado cultural y además que no solo servirá en la parte educativa, sino también servirá para simbolizar nuestro país como en el turismo, dar a conocer su cultura y establecer relaciones que permitan reconocerlos más allá como de nuestra constitución como un país multicultural y pluriétnico, sino que el mundo reconozca cada uno de, nues- de, nuestra, de nuestros actos. Por último, no queda nada más que decir esta frase de Noam Chomsky. Si tuviéramos un sistema auténtico de educación, se impartirían clases de defensa intelectual. Y es real, porque la educación busca preservar la cultura, reivindicar todos los derechos de estas comunidades y facilitar la inclusión en todo lo que dice la mayoría. Recordemos que esto es un sistema político, sistema social y en su gran mayoría es burocracia, lo que afecta plenamente el sistema educativo. Y hasta acá nuestro video. Hemos dado por terminado este pequeño acercamiento conceptual hacia la educación. Si te gustó el video, da like, suscríbete para más contenido y recordemos que este canal lo que se busca es transformar la educación en las aulas, llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje idóneo, respetando la cultura de nuestros estudiantes y manteniendo la educación vigente por mucho más tiempo. Hasta pronto.